¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso Político. Comenzamos este nuevo programa aquí en TVU. Nos acompaña, presentamos a nuestros invitados y también panelistas. Jorge Fuentes, alcalde de Los Álamos y también presidente regional de la UDI. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Muchas gracias. También nos acompaña, como ya es habitual en estas semanas, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, demócrata cristiano. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Seremi de Economía, Iván Valenzuela. Buenas noches, bienvenido también. Y Henry Campos, alcalde de Talcahuano y militante de la Unión Demócrata Independiente. Muy buenas noches. Bien, comenzamos contando lo que ocurrió esta semana. El jueves, específicamente, la Corte Suprema revocó la sentencia de prisión preventiva. Por otra parte, también el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, dijo que había que revisar las cautelares que quizás podían ser de prisión preventiva de no más de 6 meses, actualmente es de 2 años, antes pasaban mucho tiempo en la cárcel sin que fuesen juzgados. Lo concreto es que estos 8 comuneros siguen un proceso judicial, están en estos momentos, se revocó la prisión preventiva, por lo tanto están en libertad, pero no se ha efectuado el juicio. Principalmente ayer hablábamos acá en Puntos de Vista, el programa que tenemos durante la semana con un abogado nos contaba que esto era más que nada un tecnicismo de por qué se había revocado la prisión preventiva, que tenía que ver con que el juzgado de garantía de Temuco no había presentado los argumentos necesarios basados en la defensa para dictaminar esta prisión preventiva. Por lo tanto, es más que nada un mero tecnicismo. Sin embargo, uno se pregunta, ¿hubo presión política para esta decisión de la Corte Suprema que acogió un recurso de amparo, cosa que no venía haciendo, Jorge? Mira, la verdad es que yo creo que, como todos dicen, los fallos de los tribunales hay que acatarlos, pero no por eso compartirlos. Yo creo que esta es una pésima señal para las víctimas, una pésima señal para la gente honesta y trabajadora como del mundo forestal, la mayoría de ellos de la provincia de Arauco, la provincia de Biobío y la provincia también de Malleco. Yo creo que aquí es lamentable que hoy día este grupo de personas, como tú bien decías, por un tecnicismo legal, hoy día queden en libertad. No es coincidente que, estando detenidos ellos, no hayamos tenido atentados ni en la provincia de Malleco, ni en la provincia de Arauco, ni en la zona del conflicto durante estos días. Si hubo presiones políticas o no, la verdad es que el gobierno ha sido bastante ambiguo para actuar en este tema. Por un lado, un subsecretario muy fuerte, dando un piso por primera vez con todo a las policías, a la inteligencia para actuar en esta denominada Operación Huracán, pero después vimos que un par de horas después de huelga de hambre aparece otra visión liderada por el ministro del Interior y otros ministros de gobierno, donde cambian incluso la querella que había puesto el gobierno. Por lo tanto, presiones políticas, no vamos a saber si existieron, pero sí señales. Y en eso, las señales que ha dado el gobierno con respecto a la Operación Huracán han sido bastante ambiguas, insisto. Por un lado, un subsecretario que por primera vez dijimos, bien, le está dando todo un respaldo a las inteligencias que siempre había sido muy criticada. Una de las cosas más criticadas en todo este proceso del denominado conflicto mapuche, que valga redundancia, el 98% de las comunidades mapuches son pacíficas, no son parte de la violencia, no comparten la violencia, pero así se ha denominado. Y la gran crítica, una de las gran críticas a todo este conflicto siempre había sido que la inteligencia no funcionaba, que la inteligencia de las policías no operaba, que la inteligencia de las policías no hacían su trabajo. Sin embargo, cuando por primera vez vemos un subsecretario que ampara a una operación de inteligencia, después vemos a un par de días después el gobierno quitándole piso. La verdad, es lamentable el hacer. Y la señal judicial, bueno, habrá que acatar los fallos, pero claro, también, insisto, la señal que queda de indefección a las víctimas de este tipo de actos, esa gente que me imagino que estaban en esa iglesia ese día, por los cuales se le están presuntamente atribuyendo la participación a estas personas, y tantos otros que han sido víctimas, de verdad quedamos como con una sensación, digo quedamos porque yo soy de la provincia de Arauco, donde somos víctimas también de toda esta violencia, con la sensación de impunidad. Y eso de verdad yo creo que no es bueno, no es sano para ninguna democracia tampoco. Seremi, ¿cómo se le responde a los subcontratistas forestales que dicen que están esperando que se termine este gobierno ya finalmente para poder tener una respuesta en torno a este tema? Sí, pero yo creo que hay que clarificar primero que nada que en este proceso lo que ha dictaminado los tribunales, la decisión que han tomado los tribunales tenemos que respetarla. Y en segundo lugar, no se ha terminado la investigación continúa, el proceso judicial
sigue en camino. Lo que se ha dictaminado hoy día es una situación en base a la particularidad ahora, pero la investigación continúa y en eso tenemos que ser sumamente respetuosos. Y en cuanto a lo que tú me estás planteando, yo creo que hay que estar tranquilos y tenemos que de una u otra forma seguir los caminos legales que siguen hoy día los procesos judiciales y en eso nosotros tenemos que esperar y respetar esos fallos judiciales. Álvaro, ¿qué te parece todo este escenario que se plantea luego de que ellos queden en libertad? Bueno, obviamente no, hay un proceso judicial que continúa. Mire, la verdad es que esto también se ve un poco condimentado con la contingencia electoral a casi un mes de la elección presidencial y a casi ya 2 meses de lo que va a ser la segunda vuelta. Por lo tanto, es distinto analizar esta situación en tiempos no electorales a tiempos electorales. Yo, la verdad es que lo que plantea Jorge, mire, el subsecretario, y aquí de hecho fue el tema del primer programa de Pulso Político, era respecto al subsecretario Lewy. El subsecretario volvió. Yo creo que si lo hubiesen quitado el piso, con la historia, con la capacidad que tiene el actual subsecretario, el subsecretario no hubiese vuelto. Por lo tanto, acá, a pesar de lo que querían muchos y muchas, el subsecretario volvió, ¿verdad? Se reunió con el equipo de inteligencia, con el general Blue de Carabineros de Chile y empezó a analizar la situación. Y tal como dice Iván, la verdad es que esto no es que haya terminado la investigación. Lo que opinó la justicia es respecto a que se le podía dar libertad a estas personas que estaban privadas de ella. Y eso es lo que ocurrió. Por lo tanto, esto se sigue haciendo. Acá no tenemos que perder de vista la legitimidad de la demanda del pueblo mapuche. Fíjense que durante estos años, y tú lo sabes porque eres de la provincia de Arauco, el Estado, a través de la CONADI, ha quintuplicado la inversión en compras de terrenos para devolverlo a los mapuches. Quintuplicado. Y el salud, educación, hay varias temáticas que me imagino, Jorge, tú también conoces porque eres de la zona. Segundo, estamos en un Estado de Derecho. Por lo tanto, estamos en una democracia donde el diálogo siempre va a ser la principal herramienta para poder solucionar cada una de estas situaciones, sobre todo cuando son tan, pero tan complejas para nuestro país. La violencia no es el camino, claro está. Nunca estuvimos de acuerdo con la toma de la catedral y por fin se solucionó eso y que ese tipo de acciones no corresponden. Respecto a lo que se vive en la provincia de Arauco, hay que separar la legítima demanda, por ejemplo, con el robo de madera. Donde ahí lamentablemente habían personas involucradas del mundo privado que hicieron mal uso de esta situación. Así que yo creo que lo que ha ocurrido ahora obviamente genera opinión, genera revuelo, reitero, en una contingencia electoral, pero se va avanzando y reitero, la investigación no ha terminado. Comparto total y absolutamente lo que aquí se ha planteado respecto a las víctimas. Obviamente ese respaldo, ese apoyo y esa consideración está, y aquí la justicia dio razones como que las pruebas presentadas no tenían la fuerza para poder mantener a estas personas privadas de libertad y en virtud de ello se actuó y es lo que hemos conocido en las últimas horas. ¿Concuerdas tú entonces que estas repercusiones que tuvo este fallo de la Corte Suprema tiene más que nada preponderancia ahora porque estamos en una época de campaña electoral donde cada uno de los procesos son evaluados por los futuros candidatos? ¿O habría pasado lo mismo si es que estuviésemos en otro momento? Yo no lo reduciría solamente al proceso electoral. Yo creo que esto hubiera ocurrido y el diálogo y a lo mejor el debate se hubiera producido aunque no hubiéramos tenido proceso electoral. Yo creo que minimizarlo a eso es quitarle en cierta medida la gravedad que tienen los hechos acaecidos en la Araucanía, en la región del Biobío y lo que ha ido transcurriendo en estos últimos tiempos con el gobierno y hoy día con la justicia. Eso nadie lo conoce. Tú decías que muchos querían que el subsecretario se fuera. O sea, nosotros salimos a defender al subsecretario. Yo te quiero decir que fueron los tuyos los que querían que el subsecretario se fuera. Entonces, para alimentar la disputa con la presidenta. Pero eran los tuyos, no eran nuestros. Por eso ustedes lo salieron a apoyar. El fuego interno fue de la nueva mayoría. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con el planteamiento que había hecho el subsecretario. Ahora, que el subsecretario vuelva me parece razonable y me parece bueno. ¿Sabes por qué? Porque no puede ser que el subsecretario del Interior, que es el que maneja y que es el que coordina la seguridad interna del país, hoy día no lo tuviéramos encabezando la seguridad. Y eso era mucho más grave. Y tampoco tuviéramos claridad de lo que estaba ocurriendo. Y por eso yo encuentro que lo que ha hecho el subsecretario Lewy de interrumpir sus vacaciones y volver hoy día, me parece razonable y creo que es lo más lógico y lo más justo que ha hecho. Ahora,
Frente a este tema político, mira, podrán haber innumerables comentarios. Yo creo que hoy día hay un tema que es un proceso judicial que tiene varias aristas. La formalización de la investigación, que fue formalizada en un primer momento, la formalización de la investigación junto con la detención de estos imputados y, por supuesto, la declaración de la prisión preventiva como medida cautelar. Que hoy día los tribunales de justicia, creo que erróneamente, no dándole una muy buena señal al país, dicen que la formalización, o más bien dicho, la declaración de la medida cautelar no cumplía con los fundamentos necesarios. Ahora, el fiscal Abbott señala que aquí todavía existe peligro de fuga. Recordemos que muchos de estos imputados ya antes se han fugado. Por lo tanto, lo que va a insistir, y creo que a mi juicio lo que va a tratar de hacer el Ministerio Público es volver a presentar los antecedentes para que se declare nuevamente la medida cautelar de prisión preventiva. Yo creo que ese es el camino que se tiene que seguir hoy día. Pero comparto lo que dice el Ceremi y lo que dice Álvaro. Este es un proceso que todavía sigue la investigación y yo creo que uno tiene que respetar las sentencias judiciales, las decisiones del Tribunal de Justicia, la autonomía. Como autonomía. Yo creo que no hubo presiones políticas. Yo creo que no hubo presiones políticas. Porque si hubiese sido quizás presión política, en la hipótesis de hubiese sido que el gobierno hubiese dicho mantengan los privados de libertad. Porque en el fondo, mire todo lo que se generó y yo creo que la presión política, la verdad es que no existió, además que todo se sabe ahora. Se hubiese sabido de inmediato si hubo una presión política. Pero lo que yo insisto, y quiero ser reiterativo en lo que señalé anteriormente, como lo está viendo mucha gente, es millones de personas. Por favor. Y lo que queremos señalar de una u otra forma es que este es un proceso, y es un proceso judicial, y ese proceso judicial va a seguir avanzando. Y en ese sentido nosotros tenemos que respetar las decisiones que toman los tribunales. Y en ese sentido... ¿Qué pasa, insisto, perdón, hago hincapié a lo último que decía Enrique, ya nos ha pasado en otros casos. ¿Qué pasa si esta gente se fuga? Pasa la clandestinidad. No te olvides que Berkoff en un minuto pasó a la clandestinidad y así otros más en distintos otros investigaciones. Entonces, por eso digo, la señal que da el Poder Judicial hoy día, más allá que tenemos que acatarla, pero podemos perfectamente nosotros comentarla, la señal en el fondo, de indefección o de impunidad es muy grande. Ahora, sobre todo cuando tú hablabas, perdón, alguien de los contratistas forestales, si esta gente que atenta y hace este tipo de atentados, ya sea iglesia, queman camiones, queman furgones forestales, exacto, que estamos todos en contra, no le hacen daño a las grandes empresas, no es a Bosque Arauco ni a Mininco, es a pequeños y medianos emprendedores que son los contratistas que trabajan o prestan servicio para ellos. Y principal damnificados son trabajadores forestales, donde además la mayoría de ellos son también gente del pueblo mapuche. Entonces, por eso digo, es la señal que se da y el riesgo que existe, que lo decía también el fiscal nacional hoy día, de que esta gente pueda pasar a la clandestinidad. Todos sabemos que hoy día tienen redes de apoyo, aquí hay gente que los va a esperar y los recibe como héroes cuando salen de la cárcel. Hay gente y algunos parlamentarios como el senador Navarro que parece que estuviera del lado de la violencia y no del lado de la gente honesta, trabajadora y pacífica. A mí me gustaría que fuera la provincia de Arauco, que se reuniera con las familias que viven en Tirúa, con las familias que viven en las zonas afectadas y que converse con ellos, que los escuche. Ahora bien, esto de los comuneros mapuche, los que estuvieron en huelga de hambre, por ejemplo, hasta que finalmente se reunieron con la Presidenta y con el Ministro del Interior, cuando decidieron bajar, la querella por la ley antiterrorista, da pie para varios cuestionamientos que han habido en el último tiempo. La prisión preventiva por un año sin que ellos sean formalizados. ¿Cuánto debería durar la prisión, enjuiciados, perdón? ¿Cuánto debería durar la prisión preventiva? ¿2 años es lícito o debería ser menos, 6 meses? Algunos países nos ven con que es demasiado 2 años. Él dijo, el presidente de la Suprema, Milton Juico, dijo 6 meses. Partamos de la base del cambio del procedimiento que teníamos. Nosotros teníamos un procedimiento totalmente distinto del sistema penal antiguo, en donde desde el momento en que se decretaba el auto de investigación, automáticamente las personas quedaban en prisión mientras se realizaba la investigación criminal. Antes de la reforma procesal penal. Claro. Con la reforma procesal penal lo que viene a ocurrir es que se separa la investigación del órgano enjuiciador. Es decir, antes la investigación la llevaban los propios los jueces del crimen. Y los mismos magistrados llevaban la investigación y eran investigadores y sentenciadores, eran juzgadores. Hoy día eso cambió. Y obviamente para decretar las medidas de prisión preventiva, porque muchas veces pasó que hubo gente que en los procesos pasaban casi toda una condena y después se decía, ¿sabe qué? Usted no tuvo participación en lo hecho.
y por eso se decreta la prisión preventiva. Pero la prisión preventiva no tiene otro objeto que no sea... no es un objeto sancionatorio, es una medida cautelar de última ratio que implica que la persona no va a evadir, o sea, cuando existen motivos suficientes para creer que la persona va a evadir el cumplimiento de una ¿te condena. parece, Henry, que debería disminuirse la prisión preventiva, como lo plantea el presidente de la Corte Suprema? Yo creo que la única forma el plazo máximo de prisión preventiva. Yo creo que la única forma que tenemos nosotros para disminuir la prisión preventiva es acelerar los procesos judiciales y la investigación y los procesos judiciales. Porque si nosotros no garantizamos eso, va a ocurrir exactamente lo mismo, que a lo mejor vamos a tener juicios de 2, de 3 años, y a lo mejor a los 6 meses tenemos que ponerlo en libertad, y a lo mejor tenemos a personas que son culpables, son criminales, y van a estar fugándose en la justicia a los 6 meses. Ahora, quizás también hay que cambiar en la legislación la cantidad de las pruebas, porque por ahí es donde siempre, no sé si concuerdan conmigo, pero por ahí es donde siempre, la otra vez detuvieron a unos delincuentes acá en Concepción que atrás tenían, que llamaron a los vecinos y dijeron, en San Pedro de la Paz, creo que en el sector Recodo, los detuvo Carabineros y atrás tenían todo armamento, no armamento, pero tenían las capuchas para asaltar y resulta que quedaron libres el mismo día. Entonces las pruebas no son suficientes, aquí puede pasar lo mismo. Sí, es que ahí la verdad es que podemos hablar de magnitudes de ese tipo, hasta por ejemplo cuando una persona sufre un robo y de repente le llega a la casa un papel que dice, mire, se va a archivar su caso a no ser que usted presente nuevas pruebas que permitan. Entonces, o cuando personas y carabineros y personas que denuncian y carabineros detienen a alguien entrando a una vivienda y a la hora después está libre. Bueno, la verdad es que ahí tendría que hacer otro programa de pulso político para poder ¿Cómo se ver aceleran eso. los procesos de la investigación de Carabineros? Yo creo respetando... de todas maneras. Es que, bueno, es que si Más además... recursos para que las investigaciones sean más acotadas. Sí, pero además... Fortalecer los policías como lo si plantea el todas las candidato José personas que Antonio son Caz. detenidas, ¿verdad?, se mantienen en esa condición, ¿cuántas cárceles deberíamos construir? Porque al final tendríamos... entonces, es un tema complejo, y ahí uno podría decir, bueno, y esas personas que están en la cárcel, que son condenadas, etcétera, después tienen rehabilitación, se insertan a la sociedad, y un tema no menor. Ahora estamos hablando, imagínense que era algo que muchos años atrás habían pensado, estamos hablando de concesiones de cárceles, o sea, concesionadas, y es todo un tema. Y ahí podría uno incluso hilar más fino, decir cuánto le cuesta al Estado mantener una persona en el sistema carcelario, cuánto es lo que, comillas, muchos dicen, están gastando en mantener unas personas ahí. Entonces yo creo que esa es una discusión que esperamos los próximos gobiernos y los parlamentarios también sean capaces de dialogar, sean capaces de poder llegar a ciertos puntos de acuerdo y no caer solo en el populismo, porque ahora, yo no sé... algunos candidatos, Artea a lo mejor quizás podría salir con un discurso bien poco fraterno, pero la inmensa mayoría de los chilenos, la verdad es que no nos perdemos en criticar, rechazar los hechos de violencia producto del tema mapuche y el que sea en todo caso. A todo esto, hoy día, ¿es verdad que Navarro le tiró moneda a Piñera? Sí. ¿Es verdad eso? Tiene plata para repartirle, pero no tiene plata para pagar la deuda. Para pagarla. No, que si fue así no me parece. Bueno, Es es muy que mala sí, la política. lo que pasa es que eso efectivamente no es muy sano para nadie. Y ahí no sé si será un aporte y las personas cuando vean eso, me comentaron, no he visto la noticia, había un poco de redes sociales ahí, pero la verdad es que no avanzamos mucho. Volvamos al tema de este fallo de la Corte Suprema y también de lo que estaba planteándoles, si es que debería reducirse entonces la prisión preventiva del plazo de 2 años. Me decía Henry que no estabas de acuerdo con eso, sino que más que nada que se acelerara el proceso. O sea, eso va a depender en la medida que uno acelere los procesos, porque si no nos vamos a garantizar el cumplimiento de la condena si es que estas personas terminan siendo condenadas, y no estoy hablando del conflicto mapuche, estoy hablando en general. Y cuando Álvaro dice... claro, si es que los metemos a todos en la cárcel, si la prisión preventiva no es meterlos a todos en la cárcel, la prisión preventiva, vuelvo a reiterar, es una medida de última ratio. Es una medida cuando... Sí, pero ¿de dónde salieron los 8 comuneros? Salieron de la cárcel. Sí, pero a ver, yo no te estoy planteando de esto en particular, estoy hablando en el contexto general. En el contexto general, no todos van a prisión preventiva, algunos tienen otras medidas cautelares que son distintas, arresto domiciliario, nocturno, firma semanal, arraigo o alejarse de la víctima o no acercarse a la víctima. Pero esas son medidas que van en aumento hasta cuando ya se considera que la persona que va a ser condenada, que es objeto de una investigación, puede evadir el cumplimiento de la condena. Y por lo tanto, si nosotros queremos reducir la prisión preventiva, tenemos que acelerar los procesos judiciales. Y en esto yo creo que tiene que haber mayor coordinación entre el Ministerio Público, que hoy día los fiscales están saturados.
o sobreexcedidos de trabajo. Y por otro lado, una coordinación entre el Ministerio Público, que son los que, de acuerdo a la ley, tienen que dirigir la investigación, guiarla, encauzarla, y por otro lado, las policías, PDI, Carabineros, que son los que reciben la instrucción del Ministerio Público para desarrollar las investigaciones. Entonces, ahí tenemos que ver cómo vamos coordinando los sistemas para acelerar los procedimientos y también alivianar a las policías del ejercicio de muchas de sus funciones, porque hoy día hay muchas funciones que están haciendo las policías cuando en realidad podrían dedicarse a la función investigativa. Por ejemplo, tránsito. Tránsito podrían hacerlo perfectamente inspectores municipales o guardias municipales. Es que ahí tú estás hablando entonces de empoderar a los municipios como verdaderos gobiernos comunales. Efectivamente. Y no como que ya que este alcalde, claro, Quizás da para otro programa, sería pero programa. no solamente administrar recursos, apalancar por otro lado. Comercial y que nos aquí puede en servir y Pulso liberamos a Político, la policía señores. de otras Y que funciones. vamos cerrando Países este tema manejan entonces policía, sobre la transporte decisión de la Corte público. Suprema. Hacemos nuestro primer corte comercial aquí en Pulso Político. A la vuelta estaremos hablando sobre el encuentro empresarial ENADE 2017. No se vayan.